Hola chicos, ¿cómo están? Soy Néstor y en esta oportunidad vamos a hacer un ejercicio en Python sobre análisis de datos a nivel básico utilizando las librerías Pandas y Matplotlib. Ya el ejercicio dice así: vamos a tener un conjunto de datos, ya, los cuales corresponden a una columna ID, otra columna que dice comuna, otra valor, metros cuadrados y estacionamiento, ya, los cuales describen una pequeña planilla, ya, la cual tiene algunas propiedades a la venta, por así decirlo. Entonces te dice dónde está ubicada la propiedad, cuánto vale en UF, cuántos metros cuadrados tiene y si tiene o no estacionamiento. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer, ya, vamos a copiar estos datos, ya, y vamos a crear un archivo CSV. Entonces dentro de una carpeta, ¿cierto? Vamos a crear acá un archivo CSV, podemos crearlo por ejemplo con el bloc de notas y después renombrarlo, por ejemplo le pongo datos txt, lo guardo, ya, y me va a quedar así. Ya, entonces cuando yo lo guarde le cambio la extensión, ya no lo voy a guardar porque yo ya lo tengo acá, entonces yo ya, ahí lo tengo. Entonces simplemente le cambio la extensión del txt a csv. Entonces una cosa importante que a algunos les pasa: cuando el archivo con los datos le aparece con este icono, este es un icono de bloc de notas, ¿ya? O sea, porque el archivo CSV es compatible tanto con el bloc de notas como con el Excel. Entonces, y los dos son lo mismo, solamente se diferencian en la extensión, que son estas tres últimas letras. Los archivos de texto son txt y los archivos Excel separados por comas son los CSV. Ya no confundir con los XLSX, que ya son los Excel propiamente tal, donde puedes poner gráficos y otras cosas. El CSV son datos en bruto, ¿ya? Eso es lo importante. Entonces ahí tú le pones cambiar nombre, le cambias los últimos tres caracteres, que es la extensión, y ahora si sigue con el mismo icono, basta con ir a vista y asegurarse de que esté marcado extensiones de nombre de archivo, porque un error común es que te aparezca como un datos.csv.txt, ¿ya? Entonces hay que asegurarse de que en este caso el icono cambie. Como yo ya tengo el CSV creado, ya me va a quedar con este, aseguramos de que realmente coincida con los datos, ¿cierto? Entonces tengo ID, comuna, valor, metros cuadrados, estacionamiento, es un archivo separado por punto y coma, ¿ya? Ahí lo abrí con bloc de notas, ahora lo voy a abrir con Excel, ¿ya? Y nos damos cuenta que es el mismo archivo, ¿ya? Acá tengo un par de vacíos que son NaN, que tenemos que sacarlos, ¿ya? Y también acá el UF, que está en esta columna, lo vamos a eliminar. Y entre medio hacer uno que otro filtro. Ya veamos las preguntas. Entonces lo que nos están preguntando es lo siguiente: primero, importar el Excel, es decir, el archivo CSV, limpiar los datos, remover UF de la columna valor, mostrar estadísticos de la columna valor. Ya esa es la pregunta 1. La pregunta 2 es listar propiedades de Santiago o Providencia con un valor entre 500 y 2500 UF con estacionamiento. La pregunta 3 es agrupar cantidad de propiedades según comuna, graficar en barras, y la última es resolver lo mismo pero con el Excel, como para poder contrastar resultados. Bien, entonces asegurándonos que tenemos acá el archivo CSV, vamos a Python. Ya en este caso ya tengo acá mi código, ya se lo voy a explicar. Entonces lo primero que hago ya es importar pandas y matplotlib, ya que son estas dos líneas. En la pregunta 1 yo utilizo la función pd.readcsv indicando cuál es el archivo que voy a leer. Ya, ojo con eso porque en algunos ejercicios aparece como datos.csv, ejemplo CSV, entonces tienen que anotarlo tal cual, ¿ya? El separador en este caso el punto y coma, y el encoding latin 1 es por si te aparece un tilde o una ñ, ¿ya? Después le hacemos un print de f.head10 para poder ver los 10 primeros. Si queréis ver los 3 primeros basta con que le cambie el 10 por un 3, y finalmente un drop na. Entonces lo que voy a hacer acá, voy a comentar esta parte para asegurarme de que ese sector esté funcionando. Entonces solamente tengo la importación del Excel y ahora lo voy a mostrar. ¿Ven? Entonces ahí aparece. Entonces aparece NaN, ¿cierto? Y NaN, que son estos valores. Ya, ahora, si te aparecía quizá un guión o alguna otra cosa, podréis cambiarlo directamente en el bloc de notas, pero también hay funciones específicas dentro del Pandas que te permiten cambiarlo. Pero acá, como es un ejercicio a nivel básico, ya vamos a hacerlo de esta forma. Bien, luego me voy a asegurar de que los NA, o sea, estas dos líneas yo me las voy a eliminar. Ya, o sea, simplemente las saco. Quito el comentario. Con el df.drop.na van a volar estas dos líneas. Es decir, si esto fuese el Excel,
Ya voy a ir resolviendo directamente con el Excel para ir contrastando resultados, ¿vale? Entonces, como tengo estos dos que son NA, ¿cierto? Porque yo necesito un valor que esté dentro de la casilla metros cuadrados, ¿cierto? El drop NA lo que va a hacer es simplemente eliminar la fila. Entonces, simplemente es como si yo en el Excel agarro la fila, chao. Agarro la fila, chao. Ya eso es un drop NA. Entonces, una vez que tengo eso, ¿cierto? Yo lo que voy a hacer, todas las que aparecen con un UF al final, para poder hacer después resultados numéricos, filtros numéricos, yo voy a eliminar ese UF que está ahí concatenado, anexado. Entonces, para eso voy a usar el comando df de valor, porque estoy trabajando en la columna valor, por eso va un valor entre comillas, y df porque así llame al data frame o a la planilla cuando la importe. ¿Ya? Y va a ser el df valor actual, ¿cierto? Punto string replace, y le pongo acá UF a vacío. Ya, entonces al final me van a quedar solamente los números y todos los UF van a volar. Entonces, en este caso, ya una vez que hice los cambios de eliminar los NA y hacer el reemplazo de la UF, ¿cierto? Voy a volver a mostrar. Ya fíjense que acá yo tengo mostrar los datos originales, ¿cierto? Y acá yo tengo el df.get para poder mostrar los datos ya con las modificaciones, ¿vale? Entonces acá voy a volver a poner mi comentario, ¿cierto? Para poder ver si hasta ahí funciona, ¿cierto? Después explico esa parte de ahí. Y entonces revisemos. Entonces vamos a tener lo siguiente, voy a limpiar la consola, un clear output y le pongo go. Ya entonces ahí, fíjate que los NA ya volaron, ¿cierto? Ya no están estos dos en esta tabla, ¿cierto? Y todos los que decían UF ya no dicen UF, ¿ya? Entonces esa parte ya estaría ok. Después me dicen, ok, muéstrame los estadísticos de la columna de valor. Entonces para eso tenemos que usar el comando describe aplicado sobre la columna de valor del data frame, ¿cierto? Y con eso yo voy a obtener los estadísticos. ¿Qué significa eso? El promedio, el máximo, el mínimo, etcétera. Entonces, fíjense, si ejecutamos esto, ya ahí me está dando. Entonces me dice cuántos valores hay, ¿cierto? Cuánto es el máximo, ¿cierto? Cuál son los únicos, etcétera. ¿Ya? Son como estadísticos estándar. Entonces voy a limpiar eso, ¿cierto? Ya tengo el display, saqué los estadísticos y ya con eso tengo la pregunta 1. Ahora, respecto a la pregunta 2, en la pregunta 2 nos están pidiendo hacer filtros. Ya, entonces acá primero ya voy a pasar la columna de valor a numéricos para poder utilizar el mayor que y el menor que, porque si está guardado como texto me va a dar error en el momento en que yo aplique los filtros. ¿Ya? Aunque de todas formas esta es la solución que da el Pandas. Existen otras soluciones que usando listas, por ejemplo, pero esa es un poquito más compleja. Ya, pero esta es como la más fácil, el pd.toNumeric de df valor. ¿Ya? Y acá yo lo que estoy haciendo, yo primero estoy especificando los filtros, ¿ya? A diferencia de los videos anteriores donde yo especificaba el filtro, lo aplicaba sobre el data frame y hacía print. ¿Ya? Fíjense que esto yo lo puedo ordenar de otra forma. Entonces tengo acá el primer filtro que sean de Santiago. Ya, entonces eso significa que la columna comuna tiene que ser igual a Santiago. Recuerden que el doble igual compara. Después Provi, ya que la comuna sea Providencia, que el estacionamiento sea así. Ya estos son básicos, ya eso ya lo habíamos visto antes. Pero ahora, como ahora la columna valor es numérica, yo puedo aplicar el mayor que y el menor que. Entonces recuerden de que si un valor está entre dos cotas, ¿cierto? Es decir, un valor mínimo y un valor máximo, en este caso 500 y 2500, significa que tengo que aplicarlo mediante la función lógica i. Recuerden que el i es verdadero cuando todo es verdadero, es lo que se ve en matemática, en lógica, ¿cierto? Entonces acá yo tengo dos condiciones, el valor es mayor o igual que 500 y el valor es menor o igual que 2500. Si esas dos condiciones P y Q son verdaderas, ¿cierto? La intersección de esas cosas va a hacer de que el valor en este caso se mueva entre el 500 y el 2500, ¿ya? Entonces acá tengo todos los filtros, los voy a aplicar, pero los voy a ir aplicando uno a uno. Entonces primero, filtra valores entre 500 y 2500, incluyendo los límites. Eso significa que incluye el 500 y el 2500 ya que lo tengo como mayor igual, ¿ya? Entonces acá yo voy a poner estos dos filtros, ¿ya? Y los voy a operar con un AND, que es lo que había dicho recién, y voy a comentar el resto del código para ver qué es lo que me da. Entonces voy a limpiar eso, voy a ejecutarlo, ¿ya? Y fíjense que acá me está dando justamente solo valores entre 500 y 2500, ¿cierto? Ahí se me corre. Entonces entre 500 y 2500, eso es. Ya entonces tengo el primer filtro, ¿ya? Después ahora el segundo filtro voy a hacer de que filtre las propiedades entre Santiago y Providencia. Y esto es una pregunta capciosa porque acá aparece explícitamente un i, pero si te das cuenta en los registros, ¿cierto? Si vamos a la tabla,
Ya, acá no hay ninguna celda única de que sea Santiago y Providencia al mismo tiempo. Entonces tiene que ser o Santiago o Providencia. Ya, entonces en este caso tendríamos que usar la función lógica o. Ya, en otras palabras, es como, por ejemplo, ya yo voy a aplicar acá con los filtros, ¿cierto? Voy acá a datos filtros, ya, y en comuna dejo solamente marcados los Providencia y Santiago. ¿Viste? ¿Qué sería eso? Una de dos. ¿Ya? Y ahora eso lo voy a hacer pero desde pandas. Entonces acá, ¿cierto? Yo ya tengo definidos en Santiago y en Provi ambos filtros aplicados sobre la columna comuna, que sería lo que estoy marcando acá en las líneas 24 y 25, ¿ya? Y la estoy aplicando con un O. Recuerden que el O, volviendo a lógica en matemática, el O es verdadero cuando al menos uno es verdadero. Entonces recuerden, muy importante, qué significa el I y qué significa el O. Se usa en muchos campos, ¿ya? Entonces, tenemos que ese símbolo que se llama ampersand significa un i, ¿cierto? Y esta barrita vertical es el o, ¿cierto? Lo que en matemática es como el o es la b corta y el i es como dado vuelta. Ya, eso. Entonces voy a probar si me funciona este filtro. Yo estoy creando un data frame 4 donde voy a exportar mis valores y voy a mostrar los 10 primeros con el head. Entonces acá voy a limpiar, ¿cierto? Voy a ir nuevamente a limpiar, voy a ponerle go, tools go, ¿ya? Y acá justamente me aparecen todos los que son de Santiago Providencia. Ya, fíjate que acá, en el anterior, había tanto Providencia, la Cisterna y la Florida, ¿ya? Que son las propiedades que están entre 500 y 2500. Y este de acá da lo mismo el valor, pero sí tiene que ser Santiago Providencia. Entonces lo estoy haciendo de a poco porque después vamos a intersectar todo, ¿ya? Entonces, y finalmente voy a filtrar acá todas las propiedades que tienen estacionamiento. Eso lo voy a guardar en otro data frame. Ya este le voy a poner data frame 5. Fíjate que igual se puede sustituir. Ya voy a usar el mismo, el data frame 4. Pero podría llamarlo de otra forma. Ya, así que no hay problema con eso. Voy a ponerle acá go. Y fíjate que el resultado filtra propiedades con estacionamiento. Acá todos los estacionamientos me dicen que sí, ¿cierto? Entonces en este caso es como si en el Excel yo hiciera esto, ¿cierto? Es como si yo le pusiera todos los estacionamientos sí. Ahora, respecto a la pregunta de la UF, si yo tengo que hacerla con el Excel, simplemente marco la columna C, voy a la parte de inicio, buscar, seleccionar, reemplazar. Y el UF, ¿cierto? Lo voy a reemplazar por nada, reemplazar todo, listo. Ahí está, ¿viste? Entonces con esto ya justamente puedo hacer distintos filtros. Entonces, por ejemplo, que 500 y sucesivamente, ¿ya? Pero en este caso todavía está guardado como texto, entonces en este caso del Excel, un momento, le voy a poner seleccionar todo, ahí ya tendría que marcarlo uno por uno, ya, pero eso sería otro tema. Bueno, luego vamos a intersectar los filtros. Una vez que tenemos intersectados los filtros, puede que nos dé vacío, ojo, ya, porque ya que sea Santiago o Providencia, ya tenía estas tres, ¿cierto? Pero además que tenga estacionamiento, entonces tenía estas dos que tienen estacionamiento, ¿cierto? Tenía esa y esa, pero que aparte valga entre 500 y 2500. Entonces, a veces cuando tú complejizas mucho los filtros, existe la posibilidad de que no calce ninguna, que no hayan resultado, en otras palabras. Así que vamos a revisar. ¿Cómo sería? Santiago o Providencia, que sea una de esas dos, y que sea mayor que 500, y que sea menor que 2500, y que tenga estacionamiento. Es decir, que cumple la condición de comuna, la condición del valor, ¿cierto? Y la condición de estacionamiento. Entonces, acá yo voy a comentar. Voy a volver a ejecutar, le pongo clear, le pongo go, ya, y en este caso me está dando vacío, ya, pero ahí estaría el filtro, por eso lo fui haciendo paso por paso, para que se vea que efectivamente los filtros parciales están funcionando, pero cuando intersecté todo, en este caso me arrojó un vacío. Bueno, pasando a la pregunta 3, ya tengo que agrupar en una tabla dinámica o una tabla por agrupación la comuna y el valor para poder hacer un conteo. Más que nada hay que hacer un conteo y finalmente graficar. Entonces, fíjense, primero voy a hacerlo con el Excel. Ya, entonces una vez que tengo mi tabla, ¿cierto? Yo selecciono, incluyo los títulos, voy a insertar una tabla dinámica, ¿cierto? Pongo aceptar. Y acá voy a poner las comunas. La comuna es una variable categórica, por lo tanto iría tanto en filas como en columnas, ¿cierto? Entonces lo voy a poner en filas para que la tabla se vea hacia abajo, ¿cierto? Y acá, ¿cierto? Yo puedo poner, por ejemplo, el valor, pero acá me da la suma de los valores. Pero en la pregunta, si volvemos a la pregunta, nos están diciendo
cantidad de propiedades. Recuerden que los estadísticos, cuando haces una tabla por agrupación, pueden ser 3, al menos los principales, hay más, pero los principales son contar, puede ser sumar o puede ser promediar. ¿Ya? Entonces, en este caso yo estoy haciendo una suma de los valores de los resultados, pero si yo quiero sacar la cuenta, es decir, la cantidad de veces que aparece Santiago en la tabla, basta con ir acá a valores, voy a configuración de campo de valor y le pongo la cuenta o el recuento. ¿Viste? Entonces ahora cambia. ¿Cómo se interpreta? Tengo 5 propiedades, ¿cierto? Donde Santiago aparece 2 veces. Entonces tengo 5 propiedades donde Santiago aparece 2 veces, ¿cierto? Una vez la Florida, una vez la Cisterna, una vez la Providencia. Entonces una vez que tengo eso, simplemente hago el gráfico, voy a ir a insertar un gráfico de columnas, me da eso, ¿cierto? Tengo las 4 comunas, Santiago 2 veces, veo acá el eje Y, ¿cierto? Y eso vamos a hacerlo ahora con Python y Matplotlib. ¿Ven? Entonces en este caso yo voy a agrupar comuna y valor, ¿ya? Y voy a agrupar por comunas, tal de que me aparezcan las comunas sin duplicado, ¿ya? Y voy a contar. Ese punto count es el recuento, ¿ya? Si es un punto sum es la suma, ¿ya? Y si es un punto min es el promedio. Entonces acá yo voy a aplicar las etiquetas o labels, ¿cierto? Al gráfico. Estos PLT ya son parte del Matplotlib, ¿cierto? El que pusimos acá en el import, ¿ya? Y voy a hacer mi eje de coordenadas comuna versus cantidad. Voy a aplicar un plot bar sobre valor, ¿cierto? En este caso, y finalmente un PLT show. Entonces pongo go y ahí me está dando justamente el resultado. Entonces tengo estas 3 comunas que me están dando 1, ¿cierto? Y Santiago que me está dando 2. Y eso sería. Ya espero que se haya entendido. Bueno, mi correo es nestor.palomino@gmail.com. Nos estamos viendo hasta la próxima. Chau.